Sí, sí, no, yo lo estoy escuchando, profe. Yo lo que no entiendo, o sea, yo estuve buscando ahí para ver si usted me entra ahí a la plataforma y me dice dónde ¿Cómo? 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 están ¿Cómo? los ejercicios, eso que usted puso en la última clase. Yo esos ejercicios no los ejercicios que No, usted dejó en la última clase. no he puesto ejercicios aún. Todavía no los he puesto. No te preocupes. Porque tienen que ver con el tema que vimos la clase pasada y con lo que vamos a ver hoy para poder desarrollarlos para la otra semana. ¿Ok? Profe, Dime, yo, señor. usted dijo la vez pasada que iba a poner 3 ejercicios y yo los vi para Ah, pero entregarle el están en lunes. la plata, están en el video. Si tú miraste, están en el video al final del video. Hasta el video miré, profesor, al final, buscándolo. Y ni siquiera conseguí Si quieres, ya los ahorita ejercicios. te los vuelvo a presentar con gusto y ya miramos el video porque yo lo debo tener ahí. Si no, ya Están miramos. para presentar el lunes. Sí, ya te los indico. Son 3 ejercicios y no están difíciles. ¿Listo? Tres, 3 ejercicios, yo los vi. Ok. Bien, vamos a hoy empezar a trabajar con el tema de gradiente. Entonces, básicamente es una aplicación de lo que hemos visto que tiene que ver con las derivadas parciales de una función. Entonces vamos a ir mirando básicamente Profe, y hablamos del gradiente. Señor, yo tengo una duda que usted me va a permitir un segundito porque esa duda me tiene enredado. si quieres al final con gusto te colaboro, no hay problema. ¿Listo? Vamos a Ah, bueno. adelantar el tema y no hay problema. ¿Listo? Bueno, digamos que tenemos una función f de que en nuestro caso contiene las 3 variables en un determinado punto. Entonces, por ejemplo, un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, vamos a llamar nosotros al gradiente de una función, es como si tuviéramos un triángulo al revés, ¿listo? Y en sí, lo que me quiere decir ese gradiente es la derivada de la función con respecto a x en la coordenada y más la derivada de la función en la coordenada en y, perdón, en j más la derivada de la función en z en la dirección k. En sí, como tal, lo que nos van a dar son 3 valores de funciones, cada uno en una dirección diferente. Esto también se puede escribir como la derivada de f con respecto a x, coma, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. ¿Listo? Donde, pues obviamente lo que tenemos nosotros es que después aplicarlas en el punto x0, y0 y z0. Entonces, básicamente vamos a tener nosotros esa función. Bien, entonces a esto que tenemos aquí, a toda esta parte que tenemos aquí, a esto es lo que se le llama el gradiente. Y es una función muy importante cuando se va a trabajar, por ejemplo, en física, eh, en estadística, en algunos valores de matemática, donde se miran direcciones de diferentes valores. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, eh, un ejercicio. A ver, tomamos, por ejemplo, este ejercicio. Esto, y miremos un ejemplo donde tenemos nosotros la función f de x, y, z igual a 3x al cuadrado yz más 5xz
más 6. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar el gradiente, entonces te voy a recomendar hacer lo siguiente, y es empezar hallando la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x. Y ahorita pues vamos a tener en cuenta todo eso para sumar. Entonces, si yo miro la derivada de la primera función con respecto a x, correspondería a 6x yz, más, en nuestro caso, la derivada de 5xz sería 5z. Y la derivada de 6, pues sería 0. Entonces, lo siguiente que deberíamos hallar será la derivada con respecto a y. Es decir, de la misma función que tenemos inicial, la derivada con respecto a y nos da 3x al cuadrado z, porque la derivada de y es 1. La derivada de 5xz sería 0 porque no está la y, entonces son constantes. Y la derivada de 6 sería 0. Y ahora, por último, la derivada con respecto a y de lo mismo, de la misma función. Entonces la derivada sería 3xy porque la derivada de z es 1, más la derivada de 5xz sería 5x, y por último la derivada sería 0. Con lo que el gradiente de la función para nuestro caso se puede escribir de dos formas. Una sería 6xyz más 5z, esto en la dirección y, más 3x cuadrado z en la dirección j, más, tendríamos entonces 3xy más 5x en la dirección k. En este caso, como no nos dieron ningún punto, pues básicamente lo que tenemos nosotros, o lo que tendríamos nosotros, sería este vector como tal. Ya llamaríamos vector porque tiene una componente en y, una componente en j y una componente en k. ¿Listo? Si, por ejemplo, el punto para desarrollarlo fuera el punto 0, 2, menos 1, ¿sí? Entonces sería reemplazar en cada una de estas funciones, reemplazar x por 0, y por 2 y z por menos 1. Si yo hago eso, entonces el primer factor sería 6 por 0 por 2 por menos 1, más 5 por menos 1, esto en la dirección y, más, entonces aquí tendríamos 3 por 0 al cuadrado por menos 1, reemplazando, más, esto sería en la dirección j, más 3 por 0 por 2, más 5 por 0 en la dirección k. Listo. Pero aquí falta en el segundo término falta un 0, profe. No, en el segundo término no tenemos sino 3x cuadrado z. Entonces aquí en este término, por ejemplo, tenemos 3, el 0 al cuadrado, que es la x al cuadrado, y el z a la menos 1. De este tenemos 3 por 0 por 2 y 5 por 0. Bien, si yo miro entonces en ese caso, por ejemplo, de aquí, esto da 0, esto da 0, esto da 0 y esto da 0. Con lo que el resultado que me quedaría sería únicamente el de menos 5
en la dirección Y. ¿Listo? No me dan J porque queda 0 y en K no me da nada porque dan 0 ambos. ¿Listo? En ese punto. Entonces, en ese caso, ¿listo? El gradiente para esta primera función en este punto del que estamos hablando nos da únicamente este valor como vector. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer otro par de ejemplos y revisamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función f Pero ese de... gradiente, ¿qué es ese gradiente, profe? ¿Eso qué es? ¿Para dónde va ese menos 5x, ese menos 5y? ¿Eso, qué es eso? Ok. Esto es como tal un vector en el plano cartesiano. ¿Listo? De 3 dimensiones. Entonces, espérame, ya te lo dibujo y te indico cómo quedaría. ¿Listo? ¿Tú no viste en cálculo vectores? Supongo. No, no. Ok, listo. Si yo tengo en cuenta el plano X, Y, Z, teniendo en cuenta para nuestro caso que esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿listo? Y tenemos los correspondientes negativos hacia allá, negativo hacia abajo y negativo hacia la izquierda, ¿listo? Entonces para nosotros este menos 5 en dirección Y tendría que ser un vector en esta dirección que te escribo en rojo con una longitud de 5. Es hacia atrás porque es negativo. ¿Listo? Esto sería menos 5. Y aquí estaría ubicado entonces para nuestro caso el menos 5. ¿Ok? Entonces, para este caso, lo que tenemos nosotros como resultado sería ese vector menos 5 en la dirección Y. ¿Bien? Ya. Bueno, ok. Listo. Vamos a hacer otro par de ejercicios. A ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x, y, z igual a 4x cuadrado y cuadrado más 2x a la 3 y z a la 2 menos 5 x z a la 3 y vamos a mirar en el punto 0,2,0. Entonces, como te decía, lo primero que hay que hallar, o para hallar el gradiente, lo primero que debemos tener en cuenta es hallar cada una de las derivadas en cada una de las direcciones. Es decir, con respecto a la variable x, esto nos daría 8y a la 2, 8x y a la 2, más, entonces de aquí tendríamos nosotros 6x cuadrado y z cuadrado, y en este caso tendríamos menos 5z cubo como derivada. Ahora tendríamos con respecto a y esto nos daría entonces nuevamente 8x cuadrado y más 2x al cubo z al cuadrado
y por último nos daría 0. Y para la derivada con respecto a z, entonces tendríamos 0 en el primer término, en el segundo término tendríamos 2 por 2, 4, x a la 3, yz, y en el otro nos quedaría menos 15, x, z a la 2. Si queremos, podemos de una vez reemplazar los valores en cada una de ellas. Con eso podemos sacar de una vez el valor que nos va a dar. Entonces, si yo miro para el primero, esto nos daría 8 por 0 al cuadrado más 6 por 0 al cuadrado por 2 por 0 al cuadrado. Y esto nos daría 0 y esto sería en la dirección y. Ahora, reemplazando para este caso, creo que nos va a quedar todo en ceros. Por 0 más 2, perdón, este no es 0 sino que es 2 más 2 por 0 al cubo por 0 al cuadrado, pues nuevamente esto nos daría 0 en j. Y por último, si hacemos este, nos quedaría 0 al cubo por 2 por 0 menos 15 por 0 al cuadrado. Y esto nos daría 0 en k. Con lo que el gradiente para ese punto, el gradiente de la función para el punto 0,2,0 daría 0. Pues podemos escribirlo así sin ningún problema. O lo podemos dejar como el vector 0. ¿Eso qué sería? Un punto entonces en el espacio. Entonces en este caso, perdón, teniendo en cuenta que este es X, este es Y y este es Z, entonces nuestro resultado debería ser un punto en este de acá. Ok, Melvis. Bueno, continuamos. Listo. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Miraremos entonces qué sucede con respecto a nuestro vector. Por ejemplo, vemos la función f de x, y, z como 2xy más 3xyz más 2x. Listo. Y vamos a mirarla en el punto 1, menos 1,1. Bien, entonces, igual que como hemos hecho en los anteriores, lo que vamos a tener nosotros, entonces correspondería a la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, lo que nos daría 2y más 3yz más 2. La derivada con respecto a y, entonces nos daría 2x más 3xz, y la última nos daría 0. Y la derivada con respecto a z, entonces sería para el primer término nos daría 0, para el segundo término nos daría 3xy, y
para el último término nos daría 0 porque no existe ninguna tampoco. Si yo reemplazo aquí, entonces me quedaría 2 por menos 1 más 3 por menos 1 por 1. Bien, con lo que esto nos daría menos 2 menos 3 y esto nos daría menos 5. ¿En qué dirección? Como es con respecto a x, entonces lo llevamos con la dirección y. Para este caso, entonces tendríamos 2 por 1 más 3 por 1 por 1. Y esto entonces nos daría 5 en la dirección j. Y por último, este nos daría 3 por 1 por menos 1, es decir, menos 3 en la dirección k. Entonces, nuestro gradiente, el gradiente, entonces sería menos 5i más 5j menos 3k. Como te dije, esto es un vector, con lo que al graficarlo, entonces tendríamos que tener en cuenta que en la dirección x, dirección y, perdón, listo, tendríamos entonces y tendríamos z en la parte de arriba. Bien, entonces si yo reemplazo, entonces tendría que tener en cuenta que se dirige hasta menos 5 hacia atrás, listo, 5 en y menos 3 perdón. Si queremos mirar dónde queda ese vector, entonces lo que debemos hacer es como si fuera una cajita. Entonces para nuestro caso, esa cajita sería de esta forma. Serían 5 en y menos 5 en x y bajaría 3 unidades. ¿Sí? Donde para el resultado estaría dado entonces desde el origen hasta el punto donde termina esta dirección de la caja. Y esto sería entonces para nosotros el gradiente de f con ese resultado. Ok, Berbis, no sé si me pusiste atención. No, sí, claro, profesor. Ok, muy bien, listo. Entonces, para tener en cuenta, en esa cajita que se ve ahí, pues el el vector gradiente estaría dado hasta ese punto que tenemos ahí. ¿Listo? Donde, pues como les decía, el gradiente de f tendría la dirección menos 5i, 5j y menos 3 en la dirección k. ¿Listo? Bien. Entonces te voy, que me estabas indicando, que me estabas solicitando, ya te los voy a colocar.
También voy a tratar de subir entonces la presentación a la plataforma para que puedas tener claro cuáles son los ejercicios entonces. Entonces ya te coloco de todas maneras esto mismo en la plataforma, pero para que lo que tengas en cuenta, estos son los ejercicios, ¿ok? Sí, Melvis. Pues como te decía, estos son los ejercicios que deben entregar entonces para el día lunes. Son 3 ejercicios, son bien sencillos a partir de lo que se vio en la clase anterior. ¿Ok? Entonces ahí te quedan para que los desarrolles, por favor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues la próxima semana, entonces les recomiendo estar pendiente de la plataforma por solicitud de algunos que están inconformes con la nota del parcial. Entonces lo que se va a hacer es que se va a plantear un nuevo parcial abierto para realizarlo la próxima semana, donde yo les voy a indicar la fecha. Yo pensaría que sea el martes para que no tengan problema y lo dejaría abierto más o menos de 6 de la tarde a 12 de la noche para que puedan desarrollarlo. Este parcial va a ser optativo, eso quiere decir que los que crean que lo que desarrollaron debido a que pues me equivoqué en un par de ejercicios estaba bien y creen que en realidad pueden sacar mejor nota, pues les voy a, pues lo que tendrán que hacer es entregar los ejercicios, ¿ok? Bueno, entonces hasta esta hora trabajamos. Están pendientes por favor entonces de la plataforma. Muchas gracias. Hasta luego.